¿sí? Vamos a ir abarcando distintas temáticas. Vamos a grabar porque después tienen acceso a la grabación unos días, ¿sí? Así la pueden tener. Y les pedimos, si pueden prender las cámaras mejor para verles las caras del otro lado. Y luego al final vamos a dejar como una instancia de preguntas, ¿sí? Por una cuestión de ser tantas personas, no vamos a ir intercambiando así mientras vamos hablando. Al final vamos a hacer como un espacio para que puedan desactivar los micrófonos, preguntar. O si quieren también vayan preguntando en el chat y nosotras vamos recuperando las preguntas. ¿Bien? Así que bueno, si quieren vamos arrancando, Flor, ¿qué te parece? Genial, genial, adelante. Bien, entonces, y por favor les pedimos que se silencien si pueden los micrófonos, así no hay interferencia. Bien, como dijimos recién, lo que vamos a trabajar hoy en esta hora y media que tenemos es un recorrido sobre cómo construir nuestro perfil ocupacional y nuestro objetivo laboral, ¿sí? ¿Para qué sirve tenerlo identificado y definido? ¿Cómo armar un currículum? Tal vez varios de ustedes ya tienen armado su currículum, está buenísimo, tal vez varios no lo tengan. La idea de hoy es que se puedan llevar herramientas para, si ya lo tienen, revisarlo, repensar alguna de esas características que ya fueron poniendo y los que no lo tienen, lo hagan, por supuesto. Después, ¿cómo organizar la búsqueda? ¿Qué herramientas utilizamos y recomendamos para la búsqueda y para la inserción laboral? Y por último, un recorrido sobre entrevistas laborales. Entonces, primero y principal es entender de qué hablamos cuando hablamos de trabajo, ¿sí? El trabajo eh, se diferencia del empleo. El empleo es, bueno, una relación contractual donde yo hago una actividad a cambio de dinero, ¿sí? Ese es el empleo. El empleo forma parte del trabajo, pero el trabajo es una actividad, ¿sí? Toda actividad humana es trabajar, donde nosotros invertimos energía, invertimos nuestros recursos, nuestra motivación, donde a cambio obtenemos satisfacción de nuestras necesidades, ¿sí? Construimos un proyecto de vida, estamos en contacto con otros y además viene el sustento económico. Pero por eso van a ver que un poquito más adelante vamos a hablar de esta frase, buscar trabajo es un trabajo, ¿sí? Nadie nos paga por buscar trabajo, lamentablemente, si no estaríamos todos llenos de plata. Ahora, ¿qué pasa? Lo hablamos como un trabajo porque es una actividad en la cual vamos a invertir tiempo, vamos a invertir energía a cambio de la recompensa que venga el día de mañana, que va a ser encontrar ese empleo que va a satisfacer nuestras necesidades. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesito yo para conseguir y mantener un buen trabajo-empleo? En primer lugar, es repensar todos estos puntos, ¿sí? Cuando yo estoy buscando trabajo y cuando lo encuentro, tiene que ver con mostrarme con buena presencia, con buenos modales, ser respetuoso con mis compañeros y compañeras, ser respetuoso con mis superiores, ser puntual, ¿sí? Utilizar un vocabulario apropiado. No hablo igual en mi casa, con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, que en espacios laborales, ¿sí? Tener compromisos. Si yo asumo la responsabilidad de encarar un nuevo empleo, debo comprometerme, no puedo faltar, "Ay, hoy no tengo ganas de ir, o falto y no aviso, o tuve una situación que a todos nos puede suceder. Entonces, bueno, no avisé y me olvidé. Lo mismo, ahora vamos a ver, cuando estoy buscando empleo, tengo una entrevista, lo mismo de todo esto, ¿sí? Yo tengo que ser correcta con la persona que me está esperando y más que nada porque una entrevista laboral es la primera imagen que yo voy a dar de mi persona dentro del marco laboral, ¿bien? Y siempre decimos también actitud positiva, y esto desde ahora, ¿no? Desde encarar la búsqueda de empleo con actitud positiva, donde a veces decimos, muchas veces es una montaña rusa emocional, ¿sí? Y muchas veces aparece la frustración, la desmotivación, la falta de ganas, la angustia.
pero digo, más allá de eso es poder sostener como la perseverancia también. ¿Bien? Ahí vamos pasando. Entonces, ahora sí, adentrándonos en lo que es la búsqueda de empleo en sí misma, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? Pensar la búsqueda, preparar la búsqueda, realizar la búsqueda y qué aprendizajes obtuve. Estos son los pasos que nosotros sugerimos. Ahora vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Cuando yo pienso la búsqueda, en primer lugar, es este ejercicio que ahora vamos a ver. Tener en claro qué actividades me gustan, ¿sí? En qué actividades yo siento que me puedo identificar. Siempre decimos esto, conocernos, el autoconocimiento es el primer paso que yo tengo que hacer. Yo tengo que organizar cómo voy a llevar adelante la búsqueda de empleo. Estos 4 cuadrantes es una sugerencia que siempre recomendamos, ¿no? Que es pensar, en primer lugar, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde me veo trabajando? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis habilidades? ¿Cuáles son los puntos que tengo que mejorar? ¿Sí? Confiar en mis capacidades y en mis recursos. Después entender qué es lo que estoy buscando. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué tipo de trabajo yo quiero conseguir? No es lo mismo si yo digo, bueno, quiero de cualquier cosa. Vieron que hay personas que dicen, bueno, yo quiero cualquier cosa, tal vez alguien acá lo dice. Ahora, ¿qué es cualquier cosa? ¿Harías realmente cualquier cosa? Si yo te digo esto, ¿todo eso harías? Si la respuesta nunca puede ser que sí, porque no hay una persona que haga cualquier tipo de trabajo. ¿Y qué pasa con esto? No ayuda a enfocar la búsqueda si yo busco de cualquier cosa, porque no sé hacia dónde encarar. Y esto va de la mano de dónde busco, ¿sí? Si yo sé lo que busco, sé primero cómo construir mis herramientas para la búsqueda y después sé dónde buscar esa información y las oportunidades. No es lo mismo si yo salgo a la calle, no tengo idea de dónde ir y recién en la calle digo, ay, bueno, tal vez voy para acá. Bueno, a ver, ¿qué me tengo que tomar? Bueno, me tengo que tomar este colectivo. Llego al colectivo y está de paro. Ay, bueno, está de paro, no sabía. Bueno, todo ese tiempo que yo perdí porque no sabía hacia dónde iba, si yo lo hubiese pensado en mi casa y ya hubiese salido con un plan de acción, me hubiese ahorrado mucho tiempo. Y esto es lo mismo. Y pasamos al cuadrante de cómo busco. Planificar, mover mis contactos. Todas las personas que ustedes conocen tienen que saber que están buscando empleo, ¿sí? A todos se los van a decir. Y después de todos estos cuadrantes es armar el perfil ocupacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo, una vez que me conozco, que hice este ejercicio de autoconocimiento, empiezo a pensar, ¿cómo voy a ordenar cuáles son mis conocimientos, mis intereses, mis aptitudes ocupacionales? Y todo eso va a conformar mi perfil ocupacional, ¿sí? Lo vamos a ir construyendo a lo largo de nuestra vida, con nuestras experiencias, con nuestra historia, con nuestros intereses, con nuestros estudios. Lo vamos a ir formando, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son estos intereses? Acá hay algunos ejemplos. Social, artístico, atención al público, medios, deportivo, salud, ventas, logística, tecnología, administrativo, ciencias, oficio, contabilidad, gastronomía, educación, seguridad. La idea es que ustedes empiecen a pensar, bueno, viendo estos intereses, ¿todos me interesan? No, elegir, ¿no? No importa si les interesan 4, no importa, el tema es saber cuáles son. Una vez que yo ya sé cuáles son las áreas de mi interés y mi perfil que se acomoda a esos intereses, ahí empiezo ya a encarar, bueno, voy a encarar después el armado de currículum, voy a encarar dónde lo voy a subir, a qué tipos de puestos me voy a postular, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en un ratito. Bien. Y después están las aptitudes, ¿sí? Que tiene que ver, como si dijésemos hoy que se usa mucho hablar de las habilidades blandas, que habla más a nivel de personalidad, ¿bien? Una cosa son los intereses, que tiene que ver con el área donde a mí me interesaría desarrollarme, y otra cosa tiene que ver con mis habilidades blandas, mis competencias, mis aptitudes. Atención, creatividad, concentración, independencia, trabajo en equipo.
tolerancia al estrés, energía, prolijidad, escucha activa, motivación. Bueno, acá hay un montón y hay miles más. Ahora, ¿yo puedo contar de mí 28 aptitudes? Bueno, seguramente eso me lleve mucho tiempo y no haya dónde. Entonces, a medida que yo voy definiendo mi objetivo laboral y hacia dónde yo quiero encarar mi búsqueda, empiezo a pensar en este cuadro y lo completo. Esto les sugerimos que si quieren anotárselo para después hacerlo como ejercicio en sus casas, está bueno porque ayuda a ordenar lo que venimos hablando, ¿sí? ¿Qué sé hacer? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué aptitudes tengo? ¿Cómo soy? Que es lo que hablamos recién. Me considero una persona prolija, organizada, detallista. Bueno, de todo lo que pongo, ¿cuáles son las más prioritarias, mis aptitudes más prioritarias según donde yo quiera enfocar mi búsqueda, ¿sí? ¿Qué nuevos conocimientos me gustaría adquirir o profundizar? ¿Qué tipos de trabajo puedo hacer o en qué ámbitos podría desempeñarme? Y acá es interesante esto. Lo que yo quiero hacer no es lo mismo que lo que yo puedo hacer hoy en día. ¿Sí? Y es muy importante esta diferencia. Yo quiero ser la presidenta de la nación. Bueno, posiblemente no pueda ser la presidenta de la nación, ¿sí? En este momento. ¿Qué tengo que hacer para llegar a eso? Bueno, me tengo que formar, tengo que hacer carrera política, tengo que conocer, tener contacto. Bueno, el tema es no quedarse con lo que no pueden ahora, sino entender qué es lo que quieren hacer y qué les falta para poder llegar a eso. A veces es alguna herramienta, a veces es algún curso, a veces es más formación, a veces es experiencia. Entonces es pensar entre lo que quiero y lo que hoy puedo, cómo lo voy a alcanzar. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué sé hacer? Cocinar, diseñar, pintar, vender. ¿Sí? Acá ponen, es como una lluvia de ideas. Ponen todo lo que a ustedes se les ocurra que sepan hacer. ¿Qué aptitudes tengo? Atención al cliente, creatividad, etcétera. Nuevos conocimientos, computación, inglés, administración. ¿Qué tipos de trabajo puedo hacer? Puedo trabajar como vendedora, en un bar, confitería, pensando en todo lo que puse en el cuadro, ¿sí? Bien. Y después llega la parte de, una vez que ya estoy definiendo todo esto, armar mi planificación personal de búsqueda de empleo. Tengo que planificar cómo lo voy a armar. Antes dijimos esto, yo voy armando mi perfil ocupacional, ¿sí? Esto va a acompañar el cuadro que hice antes. Yo ya voy definiendo qué áreas de preferencia tengo para la búsqueda, cuáles son mis fortalezas, mis habilidades blandas, mis aptitudes. Y ahora empiezo a pensar, ¿tendría disponibilidad para viajar? Si no. ¿Tendría disponibilidad para trabajar los fines de semana? Si no. ¿Qué tipo de entorno laboral quiero? ¿Qué remuneración pretendía me interesa? ¿Qué horarios de trabajo? La modalidad híbrida, que quiere decir un poco desde mi casa y un poco presencial, totalmente remoto, que quiere decir desde mi casa, o totalmente presencial, ¿sí? Estas son cosas que ustedes tienen que pensar, empezar a pensar antes de encarar la búsqueda, porque eso les va a facilitar mucho más la lectura de los avisos, ¿sí? La lectura de, bueno, a qué tipo de postulaciones yo estoy realmente aplicando. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? Había por ahí, Mica, en el chat algunos comentarios. Les recordamos que hacia el final de este encuentro vamos a abrir el espacio para que planteen también sus dudas y retomar las consultas del chat. El encuentro está siendo grabado, así que después se va a enviar la grabación para quienes preguntan por el material, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. Después de toda esta presentación, estos primeros pasos, dos pasos que Mica nos fue explicando y compartiendo. Y ahora vamos a centrarnos específicamente en lo que es considerada la herramienta principal en la búsqueda, previo a haber hecho todo un relevamiento de nuestro perfil y un trabajo de autoconocimiento, que es la preparación del currículum vitae. El currículum vitae históricamente fue la herramienta central a la hora de buscar empleo. Esto significa que cuando una persona quería postularse
o darse a conocer en un potencial empleo, debía enviar este CV. El CV se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Esto significa que tuvo una cierta manera, una cierta estructura para armarse, y hoy hablamos de una estructura que la que vamos a presentar y compartir con todos y todas ustedes, que es la más utilizada en la actualidad. El currículum vitae ni más ni menos es una hoja y una primera impresión. Cuando hablamos de una hoja, literalmente nos referimos a una carilla, ¿sí? A una hoja, y también se refiere esto a la extensión. Tiene que insumir una carilla en lo ideal, o 2 páginas como mucho, no más que eso. Y al ser una primera impresión, las personas a la hora de armar nuestro currículum tenemos que realmente prestar atención y ser estratégicos en la información que incluimos, en la forma en que lo ordenamos, y tener en cuenta algunas cuestiones, como les decía, del CV utilizado en la actualidad. En el currículum vitae, menos es más. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a ver a continuación que hay ciertas secciones que conforman de manera obligatoria cualquier currículum vitae, pero que por más que nosotros tengamos más info que compartir sobre nuestro perfil, vamos a seleccionar estratégicamente y de manera concreta aquellas experiencias, aquellos estudios o distintas formaciones que hayamos realizado o tomado que tengan que ver con el puesto en cuestión. Luego, tiene que ser fácil de mirar y leer, ¿sí? Tiene que tener un mismo estilo, un mismo formato, algo que lo guíe y algo que nos permita a la hora de recibir a quienes trabajan en el área de selección, reclutamiento, documentos que sean realmente ordenados, prolijos, sin faltas de ortografía, que tengan una buena organización de la información, con títulos destacados, uso de viñetas, todas cuestiones que se refieren también al buen manejo de las herramientas informáticas, porque hoy por hoy, si bien antes podíamos llegar a encontrar un CV de manera manuscrita, hoy por hoy el CV tiene que estar hecho en un formato digital. No solo para presentar incluso en forma impresa, sino también a la hora de enviarlo, porque hoy la búsqueda pasó a ser digital, cosa que hace algunos años atrás no lo era. Bueno, hablábamos de secciones o títulos destacados dentro del currículum, y a continuación vamos a ver algunas secciones que son obligatorias. Esto significa que todo CV debería tener estos datos o incluir esta información. Volvemos a lo mismo, algunas modificaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo, por ejemplo, en datos personales. Cuando hablamos de datos personales, por supuesto que el CV hoy por hoy se titula con nuestro nombre y apellido. Ya no se usa más poner CV o currículum vitae. Se sobreentiende que ese documento es un recorrido, una hoja de vida de la persona que se está presentando a un empleo de manera voluntaria, y la primera gran herramienta para presentarse es a través de su nombre y apellido. Bien, los datos personales básicamente van a estar compuestos por datos de contacto, que son el teléfono, el correo electrónico, que son los medios habituales de contacto de parte de las empresas, las organizaciones hoy, y también pueden incluir datos como la zona de residencia. En su momento se incluía la dirección exacta. Hoy eso, por cuestiones de seguridad y también por cómo se ha ido modificando el manejo de esta información, no se incluye la dirección exacta, sino que con poner la localidad de residencia es más que suficiente. Algunas personas también eligen incluir su número de CUIL o CUIT, porque esto es un dato que en caso de iniciarse una relación laboral, un vínculo, es importante y más rápido que ya lo tenga el potencial empleador. Otras personas lo que hacen es incluir los datos, si es que lo tienen, de su perfil de LinkedIn. LinkedIn es una red, bueno, que es para otro webinario, pues realmente tiene un alcance muy grande, muy amplio, y de alguna manera complementa el currículum vitae. Pero hasta ahí serían los datos personales. Ya no se estila poner género, ya no se estila poner fecha de nacimiento, ya no se estila poner estado civil. Perfil y objetivo profesional o laboral.
El perfil y objetivo profesional o laboral constituye un pequeño párrafo en la parte superior, generalmente del CV, o sea que tiene que estar fácilmente ubicable en la parte más superior del documento, en la cual, como vamos a ver en un ratito, presentamos nuestras habilidades de manera muy resumida, nuestras intenciones y expectativas en relación a lo laboral y sobre todo destacamos nuestra propuesta de valor. ¿Por qué yo, con esta formación, con estas habilidades, con esta experiencia, soy la persona indicada para aspirar a un puesto en determinada área? Tengamos presente que acá vuelve a impactar también esta evaluación que hicimos previamente, como veíamos con Mica hace un rato, en relación a mis áreas de interés y a mis habilidades o aptitudes ocupacionales. Luego, la experiencia laboral. Tengamos presente que la experiencia laboral y la educación, que es lo que son las secciones que siguen, siempre implica que los datos se van a ordenar de lo más actual a lo más antiguo. Y sobre todo tratemos de enfocarnos como máximo en los últimos 10 años, ¿sí? Si tenemos un montón de capacitaciones hechas de cuando todavía estábamos estudiando y demás, bueno, elijamos estratégicamente las que sean más actuales, que realmente impliquen estar actualizado en la temática y que tengan que ver con el perfil que yo estoy dando a conocer en mi CV. La experiencia laboral siempre debe incluir, por supuesto, el rol, las tareas a cargo, el lugar donde la persona se desempeñó y el periodo de tiempo. En relación a la educación, sugerimos dividirla en dos secciones. Puede ser que a veces educación complementaria no se incluya porque no se tomaron cursos o no se hicieron capacitaciones, siempre lo recomendamos. La educación formal se refiere a los estudios obligatorios, mínimo, por supuesto, el secundario, y luego todos los estudios superiores que pueden ser universitarios o terciarios. Si hay cursos, educación no formal y demás, eso se incluye en educación complementaria, siguiendo estos mismos criterios. ¿Sí? Lo más actual a lo más antiguo, y siempre vinculándolo con el perfil que estamos dando a conocer. Y finalmente, informática de idiomas, que siempre es importante incluirlo porque hoy por hoy son herramientas que se valoran en cualquier trabajo. ¿Qué pasa si yo no tengo ningún tipo de conocimiento en informática o en idiomas? Bueno, siempre la sugerencia es, estás a tiempo de capacitarte, empezás de a poco. A ver, hay cursos incluso gratuitos del Servicio de Empleo de AMIA, hay cursos virtuales y gratuitos sobre Office y siempre está bueno poder iniciarse, nunca es tarde para eso. Y después hay otros datos que no son obligatorios, pero que algunas personas eligen incluir. Esto también va a depender del puesto o el aviso, porque en algunos avisos te piden aclarar la remuneración pretendida, por ejemplo, o incluí una foto en tu CV. Bueno, remuneración pretendida, que tiene que ver con lo que la persona espera recibir, percibir económicamente por su trabajo, la disponibilidad horaria, la foto, otros datos de interés que quizás tienen que ver con que la persona cuenta con licencia de conducir y en el puesto que se está postulando requieren movilidad propia, y también las referencias, ¿sí? Que son datos de personas que han trabajado, estudiado con nosotros, compartido algún espacio y pueden referenciar en lo que somos nosotros como trabajadores. Algunas cuestiones de estilo. Siempre el CV a la hora de armarlo es muy sugerido que lo puedan dar a revisar a una persona de confianza, un familiar, amigo o alguien que pueda leerlo y decirles, ok, fíjate, esto se puede modificar. Nunca faltas de ortografía. Sí, hecho en computadora y siempre el enviarlo en formato PDF. Esto es importante para que no se modifiquen datos del archivo a la hora de que la persona lo reciba, un selector, selectora o demás. Y siempre el nombre del archivo tiene que contener tu nombre y apellido, ¿sí? Para que sea más fácilmente ubicable, identificable en la computadora de la persona que lo va a leer, ¿sí? Tengan presente que las personas que trabajan en selección reciben un montón de CVs por día y puede ser que en el montón de CVs, si no tiene un nombre claramente identificable, se pierda, ¿sí?
Bien, esto ya lo dijimos, la información debe estar ordenada de lo más actual a lo más antiguo, por eso decimos que este tipo de CV se llama CV cronológico. Y esto del objetivo laboral. ¿Sí? El objetivo laboral no tiene que implicar 1.000 millones de renglones. Recuerden que el CV, en este CV que estamos viendo, menos es más, y realmente no es un lugar para redactar una carta de presentación. Es simplemente un breve párrafo para presentar las expectativas, las habilidades y la propuesta de valor. ¿Sí? Siempre está bueno que ustedes puedan tener un párrafo armado, vamos a decir genérico, y que lo puedan ir adaptando dependiendo de las postulaciones que realicen. Esto significa que si se pide ciertas condiciones en un puesto que a mí me interesa, bueno, ver de qué manera yo puedo ir adaptando ese objetivo para, sin mentir, por supuesto, siempre manteniendo la honestidad, acercarme más a generar impacto en la persona que abra finalmente ese CV y lo evalúe. Bueno, aquí hay dos ejemplos de objetivos para pasarlo, o sea, muy, muy por arriba. Hay dos objetivos de la misma persona. En el primer objetivo, esta persona se referencia a su experiencia, ¿sí? Al área de interés, menciona áreas administrativas, cuenta los conocimientos que posee y la experiencia y además habla de sus habilidades. Mientras que en el segundo ejemplo solo habla de lo que busca, sin decir qué es lo que ofrece. Entonces es importante poder destacar siempre, pero siempre, lo que uno puede ofrecer como propuesta de valor. Y acá vemos dos ejemplos de CV funcionales. ¿Por qué funcionales? Porque yo les decía que en la experiencia, en cada puesto que ustedes hayan desempeñado, es importante que puedan referir cuáles son las tareas que tuvieron a cargo, ¿sí? 3, 4 tareas destacadas que realmente impliquen dar a conocer qué responsabilidades tenían a cargo y siempre tengan presente que esas tareas van a cotejarse o van a compararse cuando ustedes se postulen a un aviso con las tareas de este puesto al que se están postulando. Entonces también ser estratégicos en este sentido, que las tareas que yo incluyo en los empleos que tuve tengan relación con el puesto al que me estoy postulando y también al objetivo laboral que tengo en este momento, que puede ser diferente al objetivo que yo pueda tener más adelante, ¿sí? Esto, obviamente, las personas somos seres dinámicos, vamos cambiando, Mica lo decía, podemos tener más de un interés, hay gente que estudió más de 2 carreras y en temáticas distintas, entonces está bueno identificar y este trabajo de autoevaluación ir haciéndolo de tanto en tanto. ¿Qué pasa si hace tiempo que no trabajo o nunca tuve un empleo? ¿Esto significa que no voy a tener material para incluir en mi CV o que no voy a poder armar mi CV? No, el CV siempre se puede armar, siempre. Hay estrategias para ir completando en todo caso con información que sea adecuada a cada situación. En primer lugar, ten en cuenta que todos tuvimos una primera experiencia ligada al trabajo. Mika hablaba de la diferencia entre trabajo y empleo. Quizás en el trabajo podemos haber desempeñado tareas, pero no implicó una remuneración económica. Participamos en un proyecto, ayudamos a un familiar en un negocio, en determinados periodos del año también nos desempeñamos en algún proyecto de actividad. Todo esto suma, ¿sí? No es que lo único que se va a agregar en la experiencia del CV son los empleos formales, sino que si una persona, por ejemplo, tiene un emprendimiento o se dedicó durante un periodo de tiempo, lo hace el día de hoy a vender un producto, un servicio, por supuesto también se va a incluir. Consejitos. Recuerden que estamos viendo un CV sin experiencia o que hace mucho tiempo la persona no trabaja. Indicar siempre la disponibilidad horaria, si la persona está estudiando y recomendamos, volvemos a lo mismo, yo soy medio densa con esto, pero siempre recomendamos contemplar la capacitación. Hay muchas opciones muy buenas de capacitaciones gratuitas que las personas podemos hacer, que nos pueden formar para un ámbito o permitirnos desarrollar habilidades o conocimientos en nuestra área de interés. Siempre se incluye esta información, por más que estemos actualmente haciendo esa capacitación.
No hay que esperar a que termine, ¿sí? Incluí siempre tu participación en eventos, en jornadas, si tuviste un premio, un concurso. Cuando nos toca trabajar acompañando a jóvenes que terminaron recientemente el nivel secundario y no tienen idea por dónde arrancar para el armado del CV, bueno, invitamos a hacer esta revisión también. Bueno, durante tu etapa en el colegio, ¿participaste en algún proyecto, hiciste algún voluntariado, participaste en algún concurso, obtuviste algún premio o resultaste destacado en alguna actividad? Incluso deportiva, por ejemplo. No tiene que ver únicamente con lo académico de lo que hablamos. Siempre, siempre, siempre incluir conocimientos de idiomas, puede ser en este caso, como mencionamos recién, deportes y herramientas informáticas. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, no sé el resto. Sí, muy bien, gracias. Bien. Bueno, veo que el chat está bastante activo, después retomamos las consultas que pueda haber, ¿sí? Bueno, pasamos al cuarto paso, que tiene que ver con la búsqueda de avisos. Recuerden que cada uno de estos pasos que vamos listando o que vamos enumerando tienen una razón de ser, ¿sí? No es que yo voy a empezar con el armado del currículum sin conocer cuál es previamente mi objetivo y cuál es mi perfil. Entonces, tratemos de respetar estos pasos para saber que estamos yendo a un objetivo en concreto, que es conseguir ese aviso y ese empleo ideal. Bien, buscar trabajos en relación a mi perfil para postularme. En pantalla estamos compartiendo un código QR que ustedes pueden escanear, de todas maneras después lo van a tener con la grabación, en el cual hay un listado de distintos portales, de distintas consultoras, de servicios de intermediación laboral, que lo que hacen es publicar búsquedas de manera diaria, de manera semanal, que son muy activas. Puede ser que algunas del listado estén de baja, porque a veces sucede que se van actualizando y no funciona más ese link, pero la gran mayoría sí están vigentes. Recuerden que el Servicio de Empleo de AMIA es un servicio de intermediación laboral, desde el cual también llevamos adelante búsquedas para distintos puestos. Entonces es importante conocer cuáles son estos distintos sitios. A modo de presentación, voy a ir mostrándoles algunos en pantalla, quizás de los más conocidos, ¿sí? De los que más se escuchan a la hora de consultar con personas. Bueno, ¿cómo buscas trabajo? ¿Qué medios utilizas? Bueno, Boomerang, Zona Jobs, que actualmente están trabajando en conjunto, son dos portales que publican muchísimas ofertas diariamente. Y bueno, se aclara también que en este caso tienen varios filtros, ¿no? Y también permite identificar para personas con discapacidad si hay búsquedas que por supuesto contemplan la participación y las postulaciones de personas con discapacidad. Bien, después tenemos CompuTrabajo e Indeed, ¿sí? Son otros dos portales de búsqueda. El servicio de empleo de AMIA, ¿sí? Luego tenemos el portal de empleos de la ciudad de Buenos Aires, que diariamente también tiene muchísimos avisos que se van publicando. Y después tenemos algunos portales más específicos, por ejemplo, Idealist. Seguramente hoy hay presentes personas con distintos intereses y con distintas inquietudes laborales. Idealist es un portal, por ejemplo, orientado a causas sociales, donde también, además de ofertas de empleo, se pueden encontrar ofertas de voluntariado y demás, y pasantías en causas sociales, ¿sí? Muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales, publican búsquedas de empleo en este portal. Y luego existe un portal que se llama Inclúyeme, que básicamente lo que maneja son ofertas laborales destinadas a personas con discapacidad. Bueno, en cada portal no se trata únicamente de entrar o saber cuál es su nombre o bueno, cuál es la dirección web, sino que es necesario crear una cuenta. Yo hace un ratito, si prestaron atención, les hablaba de un tipo de búsqueda de empleo en la actualidad, que es la búsqueda de empleo digital. ¿Sí? Antes una persona tenía que ir a un lugar a determinada hora, hacer una fila de manera presencial para entregar su CV.
Hoy por hoy, si bien en algunos lugares puede seguir siendo así, es en los menos. Entonces o el mayor caudal de ofertas de empleo se publica en medios digitales. Estos son los portales que estuvimos viendo recién. Para poder yo tener vigencia en esos portales, necesito crearme una cuenta, ¿sí? Con nombre, apellido, un mail y una contraseña. Es muy importante el tema del correo electrónico porque para la búsqueda se súper utiliza. Tengo que cargar mi perfil. Acá viene la importancia de tener previamente hecho el CV. Cargar mi perfil en cada portal significa que te voy a tener que completar. En muchos casos, un formulario, que es básicamente con los datos del CV que estuvimos viendo hasta recién, y en otros casos también me permite, en la gran mayoría, cargar mi CV en formato PDF, ¿sí? Para que esté adjunto en el perfil. Siempre, siempre, siempre que ustedes estén en situación de búsqueda, es necesario que realicen este registro en los portales. No significa que tengan que usar todos, pero sí elijan estratégicamente los que son los que realmente arrojan resultados acordes a su búsqueda. Yo sé que determinado portal publica avisos que tienen que ver con mis intereses ocupacionales. Entonces, priorizo buscar por ahí y después veo que se ofrecen otros. Bueno, si no tienen perfil, lo van a tener que generar. Y si lo generaron hace 2 años y durante esos 2 años hicieron nuevas capacitaciones, tuvieron nuevas experiencias y demás, van a tener que actualizar los datos. Pues no es mágico, ¿sí? El perfil no es que identifica que ustedes se están capacitando o que tuvieron una nueva experiencia laboral. Entonces, tienen que ayudar y ayudar a esos sitios a que sepa cuál es su perfil actualizado, también es ayudarlos a ustedes a conectar con oportunidades más acordes a la búsqueda. Bien. Bueno, esto a modo, lo dejamos por si alguien quiere hacer captura o demás. A la hora de postularse, no se trata únicamente de enviar CV. Realmente las personas tenemos que presentarnos. Para el selector, la selectora que recibe una postulación, no es lo mismo recibir, por ejemplo, un correo electrónico que como asunto dice CV y en el cuerpo del mail no tiene nada, ni siquiera un hola, buen día, que recibir una postulación en la cual en el asunto del mail se aclara. CV, nombre y apellido, puesto tal, que es el que sea, por ejemplo, puesto empleada administrativa. Y en el cuerpo del mail, una presentación como la que estamos viendo en este caso, ¿sí? Antes se hablaba de la carta de presentación. Hoy la carta de presentación no se suele adjuntar en el CV, ya no se usa más. Incluso las mismas personas que trabajan en recursos humanos lo aclaran. No se usa más, pero sí es importante dedicarse un tiempito. Tienen un modelo acá, como para utilizar, que lo pueden ir adaptando, modificando y demás. Para adaptar todo lo que es la búsqueda que están realizando y el puesto al que están enviando su CV. Esto es siempre que sea en respuesta a un aviso laboral. Yo entré al servicio de empleo de AMIA, vi el aviso que me gustaba y me pedíamos, mandar un mail a tal dirección aclarando en el asunto que es para el puesto de empleada administrativa y demás. Bueno, presentate utilizando este modelo. También puede ser que te presentes de manera espontánea. Presentarse de manera espontánea significa que no respondo un aviso, ¿sí? Sino que lo que hago es, conocí una empresa que me interesó y quiero hacerle llegar al sector de recursos humanos mi currículum. Eso es una postulación espontánea, que también alentamos a hacerlo, ¿sí? Reconozcan organizaciones que tengan que ver con sus intereses ocupacionales y rastreen en sus páginas web, en sus redes sociales, si tienen, por ejemplo, sector de recursos humanos o lugares donde pueden dejar su CV. Bien. A ver, una cosa es buscar y otra cosa es interpretar los avisos laborales. Siempre recomendamos que por cuestiones de seguridad realmente se postulen a búsquedas en las cuales se informe en la publicación
la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Acá vemos distintos avisos. Por ejemplo, se aclara el puesto, se aclaran las tareas, se aclaran algunas habilidades que se espera, pero no se da información, por ejemplo, de cuáles serían las condiciones de contratación, cuál sería la jornada laboral, la cantidad de la dedicación horaria, ¿sí? A ver, por supuesto que hay personas que igualmente van a realizar la postulación. El tema es que después pueden surgir incongruencias con lo que ustedes están buscando a la hora de asistir, por ejemplo, a una entrevista. Fíjense la diferencia acá, ¿sí? Estamos hablando de una descripción de la posición, cuáles serían las responsabilidades, lo que se espera también de la persona, ¿sí? Su nivel educativo, su experiencia, conocimientos informáticos, y también se informa cuáles serían, por ejemplo, los datos de jornada laboral, la dedicación horaria, el lugar de trabajo, la modalidad. Siempre cuanto más amplio en la descripción del aviso, más seguro, y también para ustedes, ¿no? Una forma de ganar algo de tiempo en conocer mejor cuál es el tipo de puesto al que van a realizar la postulación. Bueno, y acá otro más. Siempre tómense ese trabajo, no se queden con la primera oración o con el rol, ¿sí? Si yo veo a secretaria administrativa y digo, ah, bueno, sí, yo tengo experiencia en eso, lo voy a mandar. Pero quizás no leí que es en un lugar que no me queda ni cerca, no leí que la dedicación horaria no me resulta conveniente, no leí que me piden el conocimiento de un programa que yo jamás utilicé. Entonces siempre, antes de poner postularme, apretar ese botón o enviar CV, siempre leer el aviso íntegro. ¿Sí? Entonces, en resumen, lee en detalle toda la descripción, evalúa las tareas que se llevan a cabo y si se ajustan a tu perfil. Recuerden que las personas tenemos la hermosa capacidad de aprender a lo largo de la vida, entonces nunca es tarde para poder aprender a usar un programa, aprender sobre un nuevo tema, ¿sí? Formarnos en una carrera, entonces no dejemos pasar esa posibilidad, incluso cuando estemos en búsqueda de empleo y sobre todo quizás. Ten en cuenta la modalidad de trabajo siempre y la jornada laboral. Recuerden ese cuadrito que vimos hace un rato con el perfil de búsqueda. Siempre que ustedes analicen un puesto, utilicen ese archivo, ¿sí? Rastreen ese perfil de búsqueda para ver si lo que encuentran en el aviso tiene relación con ese perfil que ustedes manejan. Y cumplís siempre, siempre con lo solicitado. Esto significa, si encontrás el aviso y te dicen, ok, si cumplís las condiciones, envía un CV, te envía tu CV a tal dirección con el asunto asistente administrativa y también indica tu remuneración pretendida. Háganlo, ¿sí? Porque si no lo hacen, ese CV va a ser descartado en primera instancia, ¿sí? Y preséntense siempre en el cuerpo del papel. Bueno, y siempre, como un consejo o un tip, nos manejamos mucho por tablitas, por cuadros, realicen una organización de lo que es la búsqueda en el sentido, ¿cuántas postulaciones realizo? ¿Qué postulaciones realizo? ¿Dónde encontré ese aviso que me interesó y al cual me postulé? ¿Sí? Acá tienen como un modelo. Es importante que tengan una agenda de búsqueda porque si me postulé hoy y me llaman en 15 días, me dicen, te estamos llamando de la empresa tal, para el puesto tal, y vos en esos 15 días te postulaste a 15 ofertas laborales, quizás no recuerdes, no sepas, siempre es bueno saber esto y lo vamos a ver ahora para la parte de la entrevista. Bueno, Mica, sé que hay mucha actividad en el chat porque veo los mensajitos que van llegando, pero no sé si hay algo para retomar o algo que quieras agregar. Bien. No, tenemos después, nos va a quedar tiempo para retomar todo, así que ya retomamos todo junto después las preguntas. Hay varias cosas que no son preguntas, así que estamos bien. Bueno, y último punto, asistir y destacarte en la entrevista laboral. O sea, ustedes piensen que todo lo que venimos hablando, el objetivo final va a ser
obviamente no final, el objetivo final es conseguir empleo, pero el objetivo máximo de todas nuestras herramientas es llegar a la entrevista laboral, porque si me va bien en la entrevista laboral es cuando accedo finalmente al empleo. ¿Bien? Entonces, ahí, Flor, no sé si se pasa. Ahí está. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una entrevista laboral? ¿Sí? Si nos postulamos y nos llaman, es porque les interesó nuestro perfil. ¿Cómo les interesa nuestro perfil? Porque les gusta nuestro currículum, porque como recién explicó Flor, el currículum tiene que estar lo más claro posible, mostrando que nosotros somos las personas adecuadas para ese puesto. Llegamos a la entrevista. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Sí? La entrevista no es, bueno, tengo una entrevista, voy así como sin nada, improvisadamente. No. La entrevista es una oportunidad para darnos a conocer, ¿sí? Para contar sobre nosotros, para mostrar que tenemos el potencial, que nuestro perfil se acomoda a la postulación, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos, ¿bien? ¿Y qué necesitamos hacer para que nuestra entrevista sea un éxito? Prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? En primer lugar, es entender que la importancia de la entrevista laboral no es únicamente el momento donde me están conociendo y entrevistando, ¿sí? No es solamente eso lo importante, es el antes y el después, ¿bien? El antes es desde que me contactan, desde que me llaman por teléfono. Desde que yo pongo mi número de teléfono en el currículum y lo empiezo a enviar, o mi correo electrónico, yo tengo que estar constantemente prestando atención a que tal vez me puede llamar un número privado o un número que no conozco seguramente, o tengo que revisar el correo no deseado, porque cuando estoy en búsqueda activa, me van a contactar de números que no conozco. Entonces, siempre atender, ¿sí? Si yo atiendo de forma adecuada porque nunca sé quién va a estar del otro lado de la llamada. ¿Bien? Si la entrevista llegara a ser virtual, siempre tener en cuenta que suceda en lugares donde yo tenga buena conexión a internet, que entienda el uso de la plataforma que voy a utilizar, que nadie me interrumpa, ni haya ruidos de animales, ¿sí? Ni de fondo. Mientras más tranquilo sea el ambiente donde ustedes estén, mejor y más tranquilidad les va a dar a ustedes para encarar esa entrevista. Y lo más importante que tienen que hacer antes de la entrevista es preparar estos tres recursos. Leer su currículum de nuevo, ¿sí? Releerlo, pensar qué de esto les pudo haber interesado teniendo del otro lado la postulación y el aviso al cual ustedes se postularon. Por eso antes Flor mencionó tener a mano, siempre hecho, este recurso que nosotras sugerimos. Yo me postulo a un aviso y me pongo en un documento dónde me postulé, me copio y me pego el aviso, ¿sí? Para saber qué es exactamente lo que están buscando en esa organización local, institución, lo que sea. Y después busco información de ese lugar que me va a entrevistar. Si es una organización, una institución, entro a la página web, busco qué misión, visión, valores tienen, qué buscan en las personas que trabajan, cuáles son los proyectos, ¿sí? Tienen que investigar. Es un trabajo de investigación y de pensar. Si esta organización hace esto, si el aviso pedía esto y mi currículum tiene esto, ¿qué les puede interesar de mí? Porque eso va a ser lo primero que ustedes tienen que destacar, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas preguntas y respuestas que pueden hacer. Y también la idea es que lo practiquen. Cuanto más practiquen previo a una entrevista, más fluida va a ser la conversación, ¿sí? Ahora bien, acá hay algunas, como veníamos diciendo. Preguntas que les pueden hacer. Esto también sugerimos que lo anoten, le saquen captura de pantalla, lo que quieran, y después lo practiquen. Esto no quiere decir
que a la hora de la entrevista ustedes van a responder como si fuese un guión armado de obra de teatro. No, quiere decir que van a tener en claro qué les gustaría transmitir si les Mira, llegaran Sandra, a preguntar algo de esto, David, ¿sí? Entonces, únanse a esto, em, rápido. entonces, contame de vos. ¿Por qué querés trabajar con nosotros? ¿Por qué crees que sos la persona indicada para este puesto? ¿Sí? Acá es resaltar las fortalezas, ¿bien? Lo que decíamos antes de las aptitudes, las habilidades blandas. Te pueden preguntar por qué dejaste tu último trabajo, cuál es tu mayor debilidad. Ahí es siempre pensar esto, nunca hablar mal de lugares donde hemos trabajado, ni de compañeros, ni de nosotros mismos, ¿sí? Siempre otorgar respuestas que puedan mostrar como lo positivo. Más allá de que me pregunten una debilidad, ¿sí? Como que no sea una debilidad que me hunda en un pozo. Si yo estoy yendo para una entrevista para ser secretaria y digo que soy desorganizada, y bueno, probablemente esa debilidad me juegue súper en contra para el puesto al cual estoy postulando, ¿sí? Entonces es pensar qué debilidad uno podría decir, que tal vez puede decir, bueno, no sé, a veces considero que soy muy autoexigente conmigo misma, que tal vez tengo mucha ansiedad, pero estoy trabajando en eso. Como siempre, devolver algo que los favorezca, ¿sí? Les pueden preguntar cómo los ven cómo te ves de acá a 5 años, para pensar si están proyectando o no quedarse en ese lugar de trabajo. Si tienen alguna pregunta para hacer, y la remuneración pretendida. La remuneración pretendida sabemos que es un tema, más que nada por es el contexto de crisis país, ¿no? Y que está en constante cambio. Lo mejor siempre para esta pregunta es que nos digan del otro lado, ¿no? Como intentar que nos digan cuánto es la remuneración desde el otro lado. Ahora, si sí o sí les tenemos que decir, siempre la sugerencia es dar como un rango y, en caso de que esto sea así para ustedes, aclarar que están dispuestos a escuchar, ¿sí? Bueno, yo te digo de este rango a este rango, pero estoy abierta a escuchar cuál es la propuesta que ustedes tienen para darme. ¿Por qué? Porque a veces uno dice por mucho más o por mucho menos, pero en realidad no tiene ni idea, entonces dijo ese número. Y ahí lo importante es destacar que más allá de lo económico, que siempre es importante porque necesitamos el dinero para vivir, que lo que les interesa es el trabajo, el puesto, ¿sí? Que lo que les interesa es poder tener la oportunidad de, bueno, escuchar cuál es la propuesta y ustedes tomar la decisión en base a eso. ¿Bien? Estas son algunas, después obviamente hay más. A ver qué pasa. No sé, sí, Mica, ya pasaríamos a la última. No sé si querés Ah, aprovechar. no, sí, no, pará, no terminé. Pensé que venían otras. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo tengo todo este tipo de preguntas armadas, em, y las practiqué y me las hacen, una vez que terminó la entrevista, yo puedo hacer preguntas, como dijimos acá, puedo preguntar, a ver, la realidad es esta. A ustedes les van a hacer más preguntas del lado de que los está entrevistando, porque obviamente los quieren conocer. Ahora, ustedes también los están conociendo a ellos, ¿sí? A los que serán sus empleadores o al que está haciendo la selección. Ustedes también pueden tomar decisiones. Y esto es importante, porque a veces en las entrevistas parece, bueno, me están evaluando y me pongo muy nerviosa y no sé qué hacer y me siento que es una evaluación. Bueno, está bien, pero ustedes también están evaluando si les va a servir el puesto, si las condiciones que les proponen les sirven, ¿sí? Ustedes también pueden decir que no. Y eso es importante, porque eso lo hace como bidireccional y no unidireccional, ¿sí? Y está bueno también preguntar si saben cuánto tiempo va a llevar adelante el proceso de selección, por una cuestión de mitigar las ansiedades. Si a mí me dicen, sí, vamos a estar entrevistando las próximas 3 semanas a otras personas, listo, yo sé que por 3 semanas
posiblemente no me contacten porque están ocupándose de entrevistar a otras personas. Ahora, pasan las 3 semanas y 3 días y yo puedo mandarle un mensajito a la persona diciéndole, hola fulanita, tuvimos una entrevista hace 3 semanas y un par de días, realmente estoy muy interesada en el puesto, quería saber si pudieron avanzar con el proceso de selección, porque esto Bueno, marca muchas cosas. En primer lugar, que ustedes tienen idea, ¿no? Tienen registro y están interesados en ese puesto. En segundo lugar, les va a permitir tener una respuesta, porque muchas veces, lamentablemente, desde el lado del selector no se dice que no, ¿no? Como que si no avanzás, no le contestan al candidato. Hay muchos lugares que sí, dan aviso por no, pero hay muchos lugares que no. Entonces, está bueno que te digan, si es que no, bueno, que me lo digan, así yo también me lo saco de la mente y sigo con otras cosas. Y a veces todavía no ha terminado el proceso de selección, entonces te dicen, no, todavía estamos en el proceso, gracias por tu interés, y yo ahí marqué que estoy motivada, que estoy interesada, que me acuerdo. Y a veces es, ah, sí, te tenía que haber contactado fulanita, no te contactó, y vos decís no, y ahí se reactiva. Entonces, esos mensajitos de refuerzo en un tiempo prudencial siempre sirven, ¿sí? Y acuérdense esto, en el momento de la entrevista, todo comunica. No es solo lo que digo, sino es cómo lo digo. Mis tiempos verbales, el ritmo que yo le pongo a la conversación, escuchar lo que me preguntan y responder lo que me preguntan, no irme por las ramas, ¿sí? Tener como medir ese tiempo es importante. Hacer pausas, a veces uno no sabe si se está yendo mucho por las ramas. Hago pausas, veo si ahí me vuelven a preguntar algo o puedo seguir hablando, ¿sí? Lo gestual, lo corporal, es súper importante, porque ustedes piensen que todo esto ya es la imagen que ustedes le están dando a la otra persona de su imagen profesional, ¿sí? Laboral. Entonces, vayan arreglados, arregladas, acénse, si llegar a ser presencial o virtual, es lo mismo, ¿sí? Me arreglo como si yo fuese en persona, en mi casa también. No estoy abajo con las pantuflas y el pijama y arriba con la... No. Me visto en mi casa como si yo fuese presencial. Si voy presencial o si estoy virtual y llegar a tener algún inconveniente, avisarle a la persona, ¿sí? Perdón, estoy demorado, demorada, ya me conecto, perdón, estoy llegando unos minutitos tarde. Es importante que ustedes comuniquen, porque, de nuevo, todo esto habla de ustedes y el día de mañana van a ser potenciales trabajadores de ese lugar. Entonces, la imagen que ustedes dan acá es una oportunidad para destacarse. ¿Bien? Entonces, practicar, aprender, termina la entrevista, van a sus casas o si ya están en sus casas, se escriben. ¿Qué me preguntaron? ¿Qué respondí? ¿Qué me hubiese gustado responder? Esta respuesta que di me pareció que estuvo bien. Me gustaría dar otra. Las entrevistas son experiencias de aprendizaje, ¿sí? Es para aprender, no es para después darse con un látigo. No, ¿y por qué dije esto? Y no le debería haber dicho esto. Bueno, de todo se aprende y cuantas más entrevistas vaya uno teniendo, también más cancha, más fluidez le va agarrando. Si están muy nerviosos, muy nerviosas, lo pueden decir, porque por ahora, del otro lado, los que entrevistamos seguimos siendo humanos. Entonces, está bueno, ¿no? A veces decir, perdón, estoy un poco nerviosa, porque realmente me interesa esta propuesta. Así siempre como encuentren destacar que están motivados, entusiasmados, que les interesa el puesto, que quieren trabajar para ese lugar. Esto también es importante. No es que yo estoy buscando trabajo y quiero trabajar en cualquier lado de lo que sea. La organización local, comercio, lo que sea, tiene que sentir que ustedes quieren trabajar ahí. No es que me da lo mismo trabajar acá o si en cualquier lado. No, yo te tengo que dejar la imagen que quiero trabajar acá, ¿sí? Entonces, eso también lo van a transmitir en su discurso habiendo investigado antes la organización y el lugar. Porque si no, ¿qué pasa? Si yo no sé ni de dónde me están llamando, voy, me preguntan, bueno, ¿qué sabes sobre nosotros? ¿Por qué quieres trabajar acá? Yo, bueno, no sé, porque estoy buscando trabajo.
No, bueno, no. Las personas quieren tener en sus lugares gente que quiera trabajar con ellos, ¿sí? No que le dé lo mismo cualquier trabajo. Entonces, mientras sea cierto para ustedes también, ¿no? No se trata de mentir ni de ocultar ni nada, sino de que ustedes realmente evalúen si donde se postulan son lugares donde quieren trabajar, que la idea es que sí, entonces poder transmitir eso también. ¿Bien? Así que ahora sí, esto ha sido nuestras sugerencias para la búsqueda de empleo. Vamos a retomar lo que está en el chat. Sí, ¿Bien? que hay varias preguntas, por eso digo, creo conveniente esta Filmina con preguntas frecuentes en la entrevista para vincularla con las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la exposición. Una cosita más sobre esto, Mica muy atinadamente decía que no se trata de seguir, digamos, un guión para responder igual en todas las entrevistas. Así como el CV, ustedes lo pueden editar y preparar quizás con un ajuste mínimo antes de cada postulación, y eso tiene que ver con una pregunta que hicieron, que son los filtros ATS, ahí lo retomamos. La realidad es que la preparación de la entrevista tiene que ser acorde al puesto al que enviaron el CV. Entonces, toda respuesta que vayan a dar, contame sobre vos. Es una pregunta muy genérica, muy abierta, que suele ser una de las primeras preguntas, y así todo, aunque sea muy abierta, yo no es que voy a contar sobre toda mi vida, sino que voy a elegir los aspectos de mi historia laboral, experiencia, formación, que tengan que ver con ese puesto. Entonces voy hoy a una entrevista y mañana a otra, donde hay algunas diferencias en las tareas, por ejemplo, entonces voy a tratar de ir adaptando estas cuestiones. Bueno, vamos ahora sí a las preguntas que estaban por el chat. Muchos consultaban sobre estos filtros que son, Mica también muy acertadamente dijo recién que por ahora somos seres humanos los que estamos del otro lado haciendo las entrevistas. Pero en algunas instancias de este proceso que vimos hoy, no deja de ser un proceso porque lleva distintos pasos, está interviniendo cada vez más tecnología o herramientas de inteligencia artificial que lo que de alguna manera hacen es complementar, ¿sí? Son un apoyo, un recurso para quienes tienen que revisar y seleccionar CVs. Y esas herramientas lo que hacen es un filtrado rápido, buscando básicamente coincidencias entre, por un lado, lo que se está pidiendo en el puesto, cuál es la descripción de tareas, la formación requerida, conocimientos también requeridos, cuestiones excluyentes y cuestiones que pueden ser deseables, que no son lo mismo y son palabritas que habitualmente aparecen en los avisos, y por el otro lado, el CV recibido. En primer lugar, un gran primer consejo para el tema de los filtros es siempre, luego de la lectura detallada, volvemos a la importancia de esto, del aviso, verificar si en mi CV, el CV que yo voy a enviar, realmente hay información coincidente con ese aviso. Luego, hay algunas herramientas para realizar CVs, como ser Canva, quizás algunos o algunas de ustedes la conocen. Canva es una aplicación web que también tiene una versión móvil que permite realizar distintas piezas gráficas. Realmente es muy fácil, muy intuitiva de usar y tiene también una sección que es para armar currículums. O sea, te da plantillas que están prearmadas y vos las puedes ir completando con tus datos, obviamente, personales. En algunas de esas plantillas lo que sucede es que hay incluidos iconos, que son estos dibujitos que pueden representar, por ejemplo, no sé, dirección de correo electrónico, formación académica o demás. Tratemos de no usar esos iconos porque esto no lo reconocen los filtros en caso de que la organización a la que ustedes están postulando los utilice. Ni iconos y tampoco, esto es algo que se observa ahora, la verdad, antes lo veía más, ahora cada vez menos, pero todavía en alguna ocasión se observa. Esto de indicar, por ejemplo, conocimientos de idiomas con barras de progreso. Hay personas que ponen una barrita que parece que está a la mitad, o una barrita que está un poquito más avanzada. Eso no lo lee. Entonces, cuando el filtro realiza, por ejemplo, una indagación sobre el nivel de idioma de la persona, identifica que aparece inglés, pero no puede leer el nivel. Entonces siempre es recomendable aclarar si es esto tanto para informática como para idiomas, si es un nivel básico,
si es un nivel intermedio o si es un nivel avanzado. En idioma también se puede llegar a incluir el nivel bilingüe, ¿sí? Esos son algunos consejos generales en relación a los filtros, ¿sí? Siempre que esté en formato PDF el CV. Bien. Bien. Acá, Flor, si querés, Sí. retomo una de arriba. Dice, si por ejemplo tengo experiencia administrativa y quiero cambiar de rubro, ¿cómo hago para adaptar el CV? Bueno, como dijimos, acuérdense esto. La sugerencia es, si están queriéndose postular a dos áreas muy distintas o rubros muy distintos, pueden armar más de un currículum y lo deben hacer, porque cada uno de los currículums va a estar orientado con la información que van a poner al área que les interese, ¿sí? Si yo quiero ser administrativa, si quiero tengo experiencia administrativa y quiero seguir buscando administrativa porque me interesa, pero también me interesaría, estudio, no sé, psicología y quiero empezar a hacer algo dentro del área de psicología y no tengo experiencia, lo que sea, bueno, me armo dos currículums, ¿sí? Donde lo que voy a priorizar, como la información que voy a poner, va a ser distinto. No tengo experiencia en psicología todavía, entonces le doy más peso a mi objetivo laboral profesional, le doy más peso a mis estudios, a mis herramientas, ¿sí? Como que voy a elegir qué información poner y no va a ser la misma. Obviamente voy a poner mi experiencia, pero tal vez no le voy a dar tanto desarrollo a la descripción del puesto o de las tareas que realicé, ¿sí? Porque la parte administrativa con psicología, si a mí me interesa hacer psicología clínica, bueno, tal vez no va a tener tanto peso. Entonces, acuérdense esto, qué información van a priorizar de acuerdo a dónde les interese llegar. Bien. Bien, además, arriba había una pregunta en relación a emprendimientos, ¿no? Si tengo un emprendimiento, ¿tengo que poner el nombre? Por supuesto, pones el nombre, aclarás en ese caso que es un proyecto autónomo, que como es cualquier emprendimiento, y por supuesto también a qué rubro, con qué se relaciona ese emprendimiento y las tareas que vos tenés a cargo. Podés estar desempeñando una tarea de soporte o podés ser el que está a cargo de todo el emprendimiento de manera totalmente autónoma. Siempre, siempre la importancia de detallar las tareas. Algunas personas eligen incluir algunas habilidades desarrolladas o conocimientos adquiridos con esa experiencia, ¿sí? Con incluir las tareas está más que bien. En todo caso, eso pueden aprovechar el párrafo de perfil o de objetivo laboral para poder detallarlo, ¿sí? O incluirlo. Bien. Bien. Acá Sí. retomo una que dice, yo tuve muchas entrevistas, doy lo mejor de mí y nada. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque una parte, primero utilizar la palabra proceso de búsqueda, que como su nombre lo indica es un proceso, ¿sí? No es de un día para el otro. Requiere más o menos tiempo dependiendo un montón de factores. No todo depende de mí y no todo lo puedo controlar. Yo puedo tener el mejor currículum, sentarme todos los días organizada, con rutina, tener re buenas entrevistas y no quedar. Y bueno, primero es revisar realmente qué es lo que estoy haciendo. Si yo lo reviso, lo repienso, lo rearmo, a veces hay que rearmar, ¿sí? Bueno, ¿qué cambio? A ver, alguna cosita, si lo puedo mover, si veo que realmente no me está llevando a ningún lado. Ahora, después hay que entender que no todo depende de mí, ¿sí? Del otro lado hay otros postulantes, hay personas que me están entrevistando o que están seleccionando mi currículum. Entonces, hay una parte que va a depender de ustedes, que es todo esto, toda la construcción de estas herramientas y ser activos en la búsqueda, salir a buscar las oportunidades también, ¿no? No esperar que, bueno, a ver si me llega la alerta del empleo, sino estar en constante búsqueda, como decíamos antes. Y después, bueno, doy lo mejor de mí, hago lo mejor que puedo, reviso, y después ya es esperar, ¿no? Que dé resultado y salgan los frutos de lo que voy haciendo, entendiendo que no siempre tiene que ver conmigo. ¿Bien? Y ojalá que pronto a todos les aparezca la oportunidad que estén buscando. Sí, diversificar, no solo, o sea, hablamos mucho de los portales y de los distintos sitios para buscar empleo, no quitar la importancia que tiene la red de contactos, ¿sí? El contar, el comunicar a mi entorno, incluso a ex compañeros, compañeras de trabajo o superiores con los cuales sostengo un buen vínculo,
que estoy en búsqueda activa, porque nunca sabemos de qué lado puede venir la información de un nuevo puesto que se abre. En relación a esto, a los roles y a los puestos, Karen preguntaba también si es necesario colocar debajo del nombre y apellido, que es el titular en realidad del CV, el rol principal. Es una buena pregunta, la verdad que si pueden indicarlo y reconocerlo fácilmente, genial, es sugerido que lo incluyan. Por ejemplo, si su experiencia principal es como cajero, entonces, y todo lo que incluyen en el CV y la búsqueda que estén haciendo se relaciona con ese puesto, aclaren eso debajo del nombre y apellido, ¿sí? Vendría a ser un subtítulo o subtitular. También muchas personas aclaran en ese subtitular la profesión, si hicieron una carrera, ¿sí? Siempre que tenga que ver con la información que están incluyendo también en el resto del CV, ¿no? Bien. Acá Bien. preguntas para saber sobre el puesto, modalidad de sueldo, prestaciones, etcétera. En general lo cuentan, ¿no? Si no lo llegan a contar o alguien se quedó con alguna pregunta, bueno, esto, o sea, la forma respetuosa es según cada uno de ustedes y las palabras que utilicen, ¿no? Pero uno puede, si no les han llegado a contar sobre el puesto, bueno, podrías describirme un poquito más cuáles serían mis funciones, mis tareas, ¿sí? A veces pasa que en la primera entrevista no les dicen el sueldo porque después van a ver otras entrevistas o después en el momento que los llaman se los dicen. Si para ustedes sí o sí lo necesitan saber en ese momento, porque no sé, tienen que tomar una decisión o quieren ver si continúan o no, pueden preguntar si saben, si les podrían decir la remuneración que están pagando en ese momento por el puesto, o si no, a veces es esperar y se lo dicen en el próximo encuentro. Y lo mismo con las prestaciones. Digo, todo esto se puede preguntar, siempre cuando sea respetuoso, siempre al final, ¿no? No cortar la entrevista para hacer este tipo de preguntas, sino al final cuando siempre dan espacio para preguntas, uno puede decir, bueno, te pregunto esto para saber nada. Tener en cuenta eso, los tiempos y la forma, ¿sí? Pero está bien que ustedes pregunten porque ustedes también están, como dijimos antes, van a tomar decisiones sobre si les interesa o no el puesto, la organización, ¿bien? Bien, Eugenia hace una pregunta también muy importante que se relaciona con las postulaciones, lo que llamamos postulaciones espontáneas. Cuando hablamos de los portales más generales de búsqueda, es verdad que manejan un caudal importante de ofertas y muchas personas las utilizan, pero hay empresas, organizaciones que utilizan plataformas propias que se conocen con el nombre de hiring rooms. Los hiring rooms son espacios web donde las organizaciones, las empresas publican ofertas exclusivas de esa organización. Entonces, siempre que haya una organización, empresa, institución que les interese por la misión, por los valores, por el tipo de acción que llevan a cabo, es importante que indaguen si cuentan con esta opción, que es Hiring Room, pero eso directamente lo van a también poder rastrear por la página web o las redes sociales, ¿sí? No está nunca desaconsejado, jamás, que ustedes hagan postulaciones espontáneas, ¿sí? Esto no significa que los van a llamar a los 2 días, ¿sí? Puede ser que no los contacten nunca o que realmente al rastrear la base de datos encuentren sus datos y los convoquen cuando haya una búsqueda que se abra, ¿sí? Pero siempre recomendamos tanto las postulaciones avisos y también las postulaciones espontáneas. Bien, Florencia después hace una pregunta en relación a, bueno, si no terminó bien la relación laboral con algún empleador, ¿cómo responder por qué terminó el vínculo laboral? Siempre por regla general se recomienda no empezar a responder hablando de la mala relación con el empleador anterior o situaciones de violencia o demás, sino siempre las respuestas tienen que estar centradas en la persona, en uno, ¿sí? Bueno, esto de buscar una nueva oportunidad, de poder tener un crecimiento, de ver otras posibilidades dentro de esa área de interés. Tengamos presentes que también puede llegar una instancia en la cual nos pidan referencias. En ese caso, por supuesto, se va a obviar dar ese dato. Vamos a ver si lo podemos evitar. Pero la realidad es que
Si es una experiencia que lleva mucho tiempo o tareas que son acordes al rol, no tendrías por qué no incluirla, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, no sé si hay otras preguntas. ¿Cuánto es el tiempo promedio de búsqueda? No. No, no hay respuesta correcta acá porque a veces que la búsqueda se inicia hoy y a los 15 días se Sí. suspendió porque ya, no sé, pasó algo en la organización y cancelaron la búsqueda. Esto es frecuente y una persona se toma el tiempo de postularse, ir a una entrevista y te dicen, no, por el momento pausamos el proceso. Hay veces que es más rápido. Incluso a veces en los avisos te aclaran. Momento o de ingreso o ingreso para tal mes, entonces ahí tenés como una idea aproximada. Siempre tómenlo como aproximado. Bien. Y Sí, tengan porque presente que además de todos estos pasos, después de la entrevista, si avanzan y demás, suelen venir las cuestiones más legales y, vamos a decir, de contratación formal, que tienen que ver con los análisis psicotécnicos, con los análisis físicos y demás, y eso también lleva su tiempo. Yo bien. tengo dos preguntas cortitas, no sé si las puedo Sí. hacer. Una Sí, escribí en sí. el chat, pero no sé por dónde andará, ya que somos muchos los que estuvimos muy activos. Una es, yo tengo un CV administrativo, porque tengo varios años de experiencia en tareas administrativas, como empleada administrativa en call centers y en atención al cliente. Pero incursioné en lo que es asistente virtual. Si a mí el aviso me está pidiendo operadores telefónicos, operadores de call center, y lo primero que aparece es que yo hoy estoy como asistente virtual, ¿vale? ¿O tengo que cambiar la experiencia, hacer como sacar eso y ponerle otra de mis tareas? Porque para mí es lo mismo, o sea, estoy haciendo lo mismo, estoy atendiendo llamadas telefónicas, estoy atendiendo llamadas por WhatsApp, estoy atendiendo al cliente, pero no sé si dejarlo o ponerle algunas otras de las experiencias que tuve. Eso por un lado. Y por Sí, otro, espera, te respondemos primero eso. Sí, dale, la dale, verdad dale. que asistente virtual tiene que ver, así que no, hay puntos de contacto, aunque el nombre del rol no sea exactamente el Ok. mismo. Siempre en este caso, no te centres únicamente en el rol, sino sobre todo en las tareas que llevas a cabo y busca esos puntos de contacto con este aviso con el cual podés estar interesada. Ah, está bien, sí, porque me pedían que tenga atención telefónica, atención al cliente, entonces yo puse sí, tengo atención telefónica, atención de WhatsApp, atención a través de redes sociales, etcétera. Ujú. Entonces está bien, lo dejo. No, Sí, no, sí, por supuesto, sí. bueno, buenísimo, pues me daba dudas, no sé. Lo otro que te quería preguntar es, suponete que yo mandé un CV porque no sé, porque una conocida me dijo, mira, en mi empresa están buscando y le llegó mi CV, pero no me dan ningún feedback. Obviamente que la mayoría de las veces si no te dan ningún feedback es porque no quedaste. ¿Está mal preguntar por qué no quedé o que me den un feedback sobre mi CV si hay algo para mejorar? Porque a mí eso me sirve para aprender. Sí, nunca está mal, nunca está mal, a ver, ni mandar un mail después de la entrevista agradeciendo el tiempo tomado por el selector, la selectora para conocerte, para darte el espacio de considerarte para el puesto, eso no está mal, no está Mm. mal que habiendo pasado el tiempo que te indicaron que se iban a tomar para resolver el proceso, no tuviste novedades, consultando, bueno, estoy interesada en el puesto, quería saber cómo avanzó, qué novedades hay. Ah, está Y bien. tampoco está mal hacer eso. Pero siempre recomendamos hacerlo desde esta cuestión de, veíamos al principio algunas cuestiones relacionadas a la etiqueta, si se quiere, al trato, a la manera de preguntar, ¿sí? Que no suene Sí. inquisitivo, que no suene como un reto, o sea, ¿y No, por qué no me elegiste a mí si yo soy la mejor capacitada para el puesto? Entonces, no. Siempre trato de sí. bajarle el tono porque en realidad lo tomo como una experiencia de aprendizaje para mí y que a mí me ayude a crecer. Exacto. Entonces, Bien. centrando la pregunta en eso, bueno, me interesaría tener una retroalimentación sobre mi desempeño, dado que estoy en búsqueda activa y realmente este tipo de puestos me interesan, Ujú. y agradeciendo nuevamente la atención y el tiempo brindado, ¿sí? Puede ser que te respondan,
justamente hace poco estuve trabajando con una persona que le sucedió lo mismo, ¿no? Tenía esta inquietud de saber por qué no había avanzado, le habían informado que no, y amablemente le respondieron. eh, y a ver, a veces lo que suelen responder tiene que ver con lo que mencionaba Mica, ¿no? Que son aquellas cuestiones que nosotros ya no controlamos. O sea, Sí. nosotros dimos lo mejor y te aclaran, bueno, había cierta cantidad de postulantes y se decidió por un determinado perfil. Y eso no significa que vos seas una candidata menos capacitada o no estés lista para postularte a otro aviso similar o parecido y quedar. Sí, eso va a No, depender seguro. ¿sí? de lo que busca la empresa o la organización. No, Yo quería eso también siempre lo realicé tengo una en cuenta. pregunta, perdón. Sí, No, María. decime, vos yo ya, No, que había también realizado una pregunta porque yo quiero hacer un cambio laboral, si bien hoy actual tengo trabajo, y estoy capacitándome en el rubro administrativo. Si tengo que aclararlo, o sea, porque estoy en búsqueda de lo que sería el rubro más administrativo, sí, porque el curso dura un tiempo y no sé si Sí, debo aclarar que lo estoy realizando y demás. por supuesto. Cursos activos, lo hayas empezado ayer, lo agregás. Bien, Em, perfecto. Sí, Siempre se porque aclara que eso, en este Eh, caso es una capacitación en curso, lo mismo una carrera, si es universitaria o terciaria. Y acá aprovechen mucho el párrafo de perfil y de objetivo. Les doy otro ejemplo, personas que estudiaron una carrera tal y que hoy están buscando otro tipo de experiencia que quizás no tiene que ver con ejercer su carrera. Siempre está bueno ese párrafo que recuerden va en la parte superior del CV, va a ser una de las primeras cosas que se lea, indicando la voluntad y la motivación que tiene la persona para insertarse en un área que, si bien realicé estudios, hoy estoy centrando mi búsqueda en oportunidades ligadas a lo administrativo, la atención al público, además. ah, Siempre está bueno una un consulta, puntito más. una Sí, consulta, perdón Gracias. que te interrumpa. En el caso de las personas que tenemos discapacidad, ¿en el CBC hay que aclararlo o hay que decirlo en la entrevista? bien, buena pregunta. En el caso de personas con discapacidad, la realidad es que el CV es una herramienta que tiene que estar orientada a la formación y a las habilidades que la persona tiene para el puesto. Punto. La discapacidad no es algo que sea un dato relevante a incluir en el CV, no es obligatorio. Así todo, hay algunas personas que, por ejemplo, en la sección otros datos de interés o información complementaria lo agregan. Algunas personas incluyen el icono del símbolo internacional de acceso. Eso va a depender de la persona. Eh, en la entrevista, sí, puede ser que, por supuesto, lo comentes. A veces las personas, por ejemplo, que son usuarias de sillas de rueda, lo aclaran al momento del contacto para asegurarse la accesibilidad en el espacio de la entrevista, ¿sí? Para que realmente la persona que lo va a recibir esté preparada y el espacio sobre todo, preparado para eso. En algunos casos, en los avisos, se aclara, por ejemplo, hay avisos que están o priorizan a perfiles de personas con discapacidad. Entonces ahí sí te va a convenir aclararlo, ¿sí? Porque si están priorizando esos perfiles, van a tener en cuenta en primera instancia a personas con discapacidad. Como respuesta general a tu pregunta, no es obligatorio, pero es una decisión que vos vas a tomar. Bueno, gracias. Por bien. favor, Yo quería, lo último, así ya cerramos, hay una pregunta más, pero acá estaba hablando por privado con una persona que me estaba preguntando, si ustedes no tienen con quién practicar la entrevista, se pueden grabar con el celular y después escuchan, ¿sí? Porque a veces es esto, bueno, quiero practicar porque veo que no me está saliendo, porque tengo entrevistas, no quedo, practiquen, escúchense, ¿sí? Se graban haciéndose preguntas y respuestas y después se vuelven a escuchar a ver qué está pasando. Si tienen una persona que los pueda escuchar, mejor, pero si no, lo pueden hacer solos. Y también en la página de AMIA, del Servicio de Empleo, ustedes van a encontrar webinars, ¿sí? Gratuitos que son del 2020, pero no importa, pues la temática es la misma, donde van a poder, primero que este se lo vamos a mandar, entonces van a tener acceso, y después tienen sobre entrevista laboral, buscar trabajo más 45 años, o sea, hay varios webinars que también están ahí abiertos. La página del Servicio de Empleo ponen Servicio de Empleo AMIA y lo van a encontrar, ¿sí? Y después acá lo último, Hernán había preguntado
una consulta. Si anteriormente estudié una carrera referida al turismo, realicé pasantías en inglés, organicé eventos, realicé circuitos y actualmente estoy estudiando la rama de minería, si me quiero dedicar al rubro minero en el CV, ¿dónde y qué pondría que me ayudaría? A ver, ahí es muy específico, entonces la sugerencia es cuando investigues el mercado laboral, ¿sí? Es prestar atención, y esto para cualquier, digo, a todos los que les interese este tipo de cambios, así, investiguen qué es lo que hoy en día se está pidiendo en el área a cual a ustedes les interesa llegar. Sí, bueno, quiero hacer un cambio al área administrativa, quiero hacer un cambio al área de minería, quiero hacer un cambio al área de atención al cliente. Lean qué es lo que se está pidiendo hoy en día en ese tipo de puestos para pensar con lo que ustedes ya tienen, qué pueden destacar que serviría y que sumaría, ¿sí? Lo que no suma, resta. Es así. Entonces, si suma, lo pongo. Si no suma, no lo pongo. Porque como dijimos antes, el currículum lo más conciso y concreto posible. Bien, así que esa es la sugerencia de que te fijes en esa área específica, qué es lo que se necesita y que vos ves que tenés de tu experiencia pasada que puede como congeniarte. Ahora bien, muchas gracias por su tiempo. Acá les dejamos un QR con una encuesta de satisfacción que a nosotras nos sirve un montón que la completen, ¿sí? Asimismo, nos pueden seguir también en las redes, LinkedIn, para que estemos en contacto. Estamos haciendo bastantes así webinars y capacitaciones presenciales gratuitas y abiertas a la comunidad argentina, así que son bienvenidos, bienvenidas de participar, ¿sí? Mica, ¿cuándo vas a dar el de marca personal que me lo perdí el otro día? El de No marca llegué. personal. Sí, que me había Bien. anotado, no llegué. Estaba Ay, haciendo un bueno, trámite, no llegué, llegué re tarde. ¿Cuándo lo vas a probablemente, dar? probablemente este año lo demos, así que vos estate atenta a las Ah, redes bueno, que ahí lo vamos a publicar, dale, ¿sí? dale. Dale, buenísimo. Buenísimo, Paula, te esperamos. Así Por que bueno, supuesto, ahí muchísimas, voy a estar. buenísimo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Esperamos que les sirva y bueno, muchos éxitos. Muchas Muchas gracias a las gracias, dos, estuvo igualmente. muy Muchas claro. Gracias, gracias, Florencia, Besos. Micaela. Buen día. gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias a las dos. Gracias. Gracias. Gracias.